Cuando digo hermanos, ¿a qué me refiero? ¿A qué me estoy dando a entender cuando digo hermanos? A ver. ¿Cómo? ¿Qué dijo? No una misma familia, muy bien, somos hermanos. Un mismo padre. Fuimos engendrados por un mismo padre. Ustedes por ahí se van a mirar uno al lado del otro y decir, pero este no se parece nada en mí, ¿no? Somos tan diferentes, tan distintos. Pero hemos sido engendrados de arriba, de Dios. La religión no engendra a nadie. La religión no es padre de nadie. Ahora, ¿quiénes han nacido de nuevo de arriba? ¿Quiénes? Los que han creído, muy bien. ¿En qué? Porque muchos creen también. Muy bien, espectacular, estamos trabajando. Los de allá atrás también pueden contestar, ¿eh? Bien, los que hemos creído. Los que le han, dice Juan capítulo 1, versículo 12, ¿se acuerdan? Los que le han recibido, a los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y el verbo estaba con Dios, era Dios, y ese verbo se hizo carne. ¿Quién es el que ha hecho esa obra en la cruz? ¿Quién era? Dios sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando digo iglesia, ¿a qué me estoy refiriendo? Bien, ¿quién más? Allá atrás, vamos, porfa. Todo lo que han creído, muy bien, ¿qué más? Impresionante ya. A su cuerpo, la iglesia, su cuerpo. Pero nosotros somos un pedacito de su cuerpo en el mundo. Y somos muchos ¿qué? Miembros, ¿sí? Qué lindo. ¿Y él quién es? La cabeza. Si la cabeza vive, por ende el cuerpo vive. Y como él vive, nosotros vivimos. Si mi cabeza vive, por ende el cuerpo vive. Fíjense, no está separada. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Vamos a la Escritura. Vamos a una de las cartas paulinas, a una de las cartas de la prisión. ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver, vamos a trabajar un poquito la mente. Filemón, ¿qué más? Filipenses, ¿qué más? Efesios. ¿Quién fue? Colosenses, muy bien. Bueno, vamos a Colosenses, ¿sí? Vamos a Colosenses. Es una carta circular. Tenía que ser leída en otro lado. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 16. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Había una carta que también iba a ir para que los colosenses puedan leerlo. Hoy nosotros tenemos Colosenses. Wow. Con eso, satisfecho. Así lo quiso Dios. Bien. Pablo escribe a los colosenses en el año 61 a 63 aproximadamente, después de Cristo, obviamente, desde la cárcel, en la prisión en Roma, ¿no? Tíquico es el que lleva esta epístola a ese lugar, a Colosa, ¿sí? Vamos a ir a capítulo 4 también, el versículo 7 y 8. Vemos ahí lo que dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, presten atención a ese detalle, fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Colosas quedaba, a ver si Raúl preparó ahí el mapita. Ahí está Éfeso. Éfeso quedaba a menos de 200 kilómetros aproximadamente, 150, 170,
por ahí, ¿sí? Se ve más o menos, esto es Éfeso. Colosas queda un poquito más allá. A ver el otro mapa. Bien, gracias, hermano. Él está a full con... Yo cero para esto. Pero bueno, ahí está, puse una flechita a donde indica Colosas y Éfeso ya está resaltado. ¿Ven o no? ¿Sí? Bien. Colosas estaba cerca ahí de la Odisea y Hierápolis, ¿sí? Eso es la región de Frigia, Asia Menor, en lo que hoy en día es la actual Turquía, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Estos colosenses habían creído en el Señor, habían creído en la obra de Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección. Pero Pablo no fundó la iglesia allí. Pablo, de hecho, nunca los conoció personalmente. Eso vamos a ver en el capítulo 2, versículo 1. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjense que Pablo no conoció a todos los colosenses. Pablo estaba en Éfeso, el fundador, posiblemente y con seguridad, fue Epafras. Epafras era pastor allí, ¿sí? Epafras era una de las tantas personas que escuchó a Pablo cuando él estaba en Éfeso, en su tercer viaje misionero. Eso lo podemos ver en Hechos, vamos a Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Vamos primeramente al versículo 10. Pablo estaba ahí en la escuela de un hombre llamado Tirano, tremendo nombre, o apellido, no sé cómo. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, presten atención, ahí está, en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vamos al versículo 26. Estaba hablando Demetrio ahí, había un problema bárbaro. Dice Demetrio, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi, presten atención, casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Después pueden leer todo el contexto y se van a enterar por qué dice eso Demetrio. Bien. De esa manera, Epafras escucha a Pablo y se esparce el evangelio por toda aquella región, por toda esa zona. Se divulga el evangelio. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 1 de Colosenses. Capítulo 1. Vamos a leer así de corrido hasta el versículo 11. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos, presten atención a este detalle, tengan eso en mente mientras vamos avanzando, a los santos y fieles, en posición santos, en condición eran fieles, hermanos, que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bien, el título que yo le puse a esta exposición o homilía, discurso, es La inconfundible gracia de Dios. Quizás alguno por ahí le pueda llegar a confundir con este título, pero a menudo que vayamos avanzando van a ver que esto y aquello, lo que pasó, no es otra cosa, sino la gracia de Dios, la inconfundible gracia de Dios. Realmente más profundizaba, más me metía y yo decía, wow, Señor, fue tremendo lo que has hecho por mí. Fue tremendo cómo usaste hombre, moviste, qué impresionante, qué impresionante. Dice, vamos al versículo 1, presten atención. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A Pablo no se le ocurrió esto. A Pablo no se le ocurrió. El hermano Oli el domingo pasado justamente tocaba ahí Gálatas cuando Pablo dice, lo que yo lo recibí no lo recibí de hombre. Pregunto, ¿qué entienden por inconfundible? A ver. No hay. Muy bien, que no se puede confundir. ¿Qué más? A ver. Que se reconoce, que se distingue con facilidad. Es inconfundible, ¿no? ¿Cuál era el propósito que le llevó a Pablo a escribir esta carta? Porque vemos que hay 4 capítulos, 2 secciones de lo que es doctrinales y otra sección con 2 capítulos que es para la práctica del cristiano. ¿Qué pasó? Epafras, pastor de la iglesia allí, va a visitar a Pablo en la cárcel y le lleva el informe de las ovejas. ¿Cómo estaban? Versículo 2 dijimos, ¿cómo estaban? Ellos eran santos y fieles, estaban andando bien. Le lleva el informe a Roma. Presten atención que dije de las ovejas, no de sus ovejas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 dice, apacentad la grey ¿de qué? De Dios. El rebaño es de Dios. Vemos que Pablo escribe esto con un propósito, con un motivo. Epafras le lleva esto, cómo estaban el estado de las ovejas, y también le avisa a Pablo, Pablo, la iglesia está corriendo un peligro, está siendo acechada por tales corrientes. Los gnósticos estaban introduciendo herejías. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuáles eran? Estaba las falsas doctrinas, ¿no? Las filosofías huecas, el judaísmo siempre estaba ahí, el misticismo, ascetismo religioso. Querían inducir a los cristianos de Colosa a que Cristo no era suficiente. O sea, era Cristo más esto y aquello. O sea, no era suficiente. Estos proponían ciertas prácticas religiosas para transformar sus vidas y calificar más ante Dios. Obras, méritos humanos. De esta manera menoscaban y desacreditan la obra del Señor. Y todo recurso, toda provisión que tenemos en Él, por su Espíritu, como que no servía a nada. Esas corrientes de pensamiento iban a arrastrar a los creyentes de Colosa, iban a arrastrar y a contaminarlos. Epafras, justamente sobrevedor de la iglesia, distingue rápidamente y le lleva el informe a Pablo. Vemos que un error de doctrina lleva a una mala comprensión de la verdad. Una falsa doctrina
lleva a una mala práctica. ¿Cuál era el antídoto para la falsa doctrina? ¿Se acuerdan? Una sana doctrina. La verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. No busquemos en otra fuente, decía el hermano David. Es importante conocer más y más la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él y qué ha hecho? Una sana doctrina conduce a una sana práctica. El fundamento estaba puesto. Qué tremenda apertura, hermosa apertura realmente, ¿no, hermano Pablo? Gracias. Hay que reconocer. El fundamento estaba puesto, ahora faltaba edificarlo. Bien. Esperen un segundito. Pablo les advierte del error y les dice, Dios nos hizo aptos. En el Hijo tenemos redención. En Él tenemos perdón de pecados. Él nos ha reconciliado. Él es la imagen de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es preeminente, Él es la cabeza. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Contra los filósofos, ahí va, tomen. En Él están completos. En Él fuiste circuncidado. Ahí va también para ustedes, judaizantes. Él es suficiente. Él es suficiente. Nada más que en Él tenemos todo, hermano. Pero también vemos que en la parte práctica Pablo le dice, busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba. Hagan morir esto, dejen también esto. Vístanse como escogidos, vístanse de amor. La palabra de Cristo more, habite en abundancia. Para la familia también va. Dice, mujeres estén, marido, amen. No marido, amén. No, marido, amen a sus esposas. Hijos, obedezcan. Hijos, obedezcan. Hijos, obedezcan. Para el trabajo también. A los siervos, a los empleados, hoy en día, ¿no? Obedezcan. Sí, pero yo obedezco al que me trata bien. No, obedezcan a todo. A los amos, cristianos, hagan lo que es justo. Perseveren en la oración. Pablo sigue y le dice, con los que están de afuera, o sea, los incrédulos, anden sabiamente. Que nuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal. Pablo hace una introducción en el capítulo 1 donde comenta cuál fue la acción que llevó a cabo cuando escuchó sobre ellos, cuando Epafras le lleva el informe, ¿no? Vamos a empezar del versículo 3. Versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros. Presten atención, siempre orando por vosotros. Siempre orando. Una característica de Pablo que vemos en las Escrituras es que era un hombre de constante oración, dependencia total de Dios. Una comunión muy fuerte. Pablo en ciertos pasajes de las Escrituras dice, sean imitadores de mí. O sea, en otras palabras, reproduzcanme, hagan lo mismo que yo, ¿sí? Imítenme, pero el tema que Pablo dice, como yo le lleva al ejemplo máximo por excelencia de dependencia de un hijo al padre. Qué impresionante. Sean imitadores de mí. Esa es una de las tantas características que yo veo impresionante de Pablo. Ahora tenía el acceso directo al trono de la gracia. Nuestra dependencia al Padre como hijo, nuestra comunión con Dios debe ser continua, constante. Hablar continuamente con nuestro Padre. Confesarle.
hablar con Él, escucharle a Él, comunión íntima. Vamos a ver algunos pasajes, capítulo 12 de Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 12 también. Sobre el final dice, constantes en la oración. Constantes en la oración. Vamos a otro pasaje, a Efesios, capítulo 6, versículo 18, creo que era, 18. Efesios, capítulo 6, versículo 18, sí. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por algunos de los santos. Por todos los santos. Por todos los santos. Otro pasaje, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. César lo sabe. Orad sin cesar. Continuamente. Seamos constantes en la oración, en la dependencia a nuestro Dios, a nuestro Padre, aquel que nos ha engendrado. Damos gracias, dice. Presten atención que está en plural. Damos gracias. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias. Atrás de Pablo no estaba solo. Atrás de Pablo, él estaba en Roma y podía recibir a los hermanos. Tenía un equipo. Había un equipo ahí, orando también. Vamos a verlos ahí en Colosenses, capítulo 4, un poquito. Bueno, en el versículo 1 del capítulo 1 ya vimos. ¿Quién estaba ahí también con Pablo? En ese momento, muy bien, Timoteo. Vamos, capítulo 4, versículo, el 7 ya lo vimos, está Tíquico, bueno, Timoteo ya dijimos, Tíquico. Vemos ahí en el otro versículo, el versículo 9, Onésimo. El versículo 10, Aristarco, Marcos. Jesús llamado justo, en el versículo 11. Versículo 12, Epafras justo estaba allá, Epafras. Después en el versículo 14, Lucas, el médico, y Demas. ¿Cómo? ¿Demas? ¿El que se fue al mundo? ¿El que se desvió? Sí, Demas. Demas también estaba ahí. Estaba orando por los fieles hermanos de Colosa. Se ve que no le sirvió mucho el ejemplo. Se desvió, dice. No sé cómo terminó la vida de Demas. No lo sé. ¿Sí? Pero él estaba ahí también con Pablo. Y es obvio que había escuchado de la fidelidad de los colosenses. Vamos a leer el versículo 12, donde Pablo escribe sobre Epafras. 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Presten atención ahora, hermano. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él, dice Pablo, mirá Pablo con la autoridad que tiene, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¡Wow! Tremendo Epafras, hermano. Tremendo Epafras. Ya vamos a llegar ahí un poquito. Versículo 4 del capítulo 1. ¿Sí? Versículo 4. Habiendo oído, dice Pablo, de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos.
Ellos habían sido persuadidos por este mensaje, las buenas nuevas de salvación. Había tal convicción en ellos, porque habían escuchado el contenido. ¿Cuál era el contenido? La obra de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. Habían entendido el amor de Dios y por ende, por lo tanto, amaban a todos los santos, a todos los hermanos. Vamos a ver un pasaje precioso que tenemos en Primera de Juan capítulo 4, versículo 11. Dice, amados, le espero un poquito, mientras que buscan. Está lejos ahí la carta de... Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarlos los unos a los otros. Amarnos unos a otros. Y en los otros versículos le detalla, en esto se mostró el amor, en esto consiste el amor. Wow. Regresamos a Colosenses. Estamos en el capítulo 1, versículo 4. Y del amor que tenéis a todos los santos. ¿A algunos? No, a todos. ¿A los que me llevo bien? No, a todos. Los colosenses amaban a todos los hermanos, a todos los santos. No solo los que tenían ahí un círculo, ahí un grupito. No, a todos. A todos. Hay una clave ahí en el versículo 8, después vemos. Vamos al versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál era la causa, el motivo, la razón por la fe en Cristo Jesús y el amor a todos los santos? ¿Cuál era? La esperanza. La esperanza de gloria, la esperanza de vida eterna. Les movía a una convicción fortísima. ¡Qué tremendo! Dice, guardada, reservada en los cielos. De la cual, ¿qué? De la esperanza. Por la palabra verdadera del Evangelio, dice el texto. Por la palabra verdadera del Evangelio. Esto no es mentira, esto es verdad. Dios no miente, Dios lo dijo y lo hará, Dios lo prometió y lo va a cumplir. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios, lo que Él ha hecho, tiene vida eterna. Tito, capítulo 1, versículo 2. A ver, ¿quién me puede leer? Por favor, fuerte y claro para que todos escuchen. Tito 1, versículo 2 nomás. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Amén. Dios lo va a cumplir. Él lo dijo. Él no miente. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es inmutable, hermano. Él lo dijo y lo va a cumplir. Amén. Vamos en el versículo 6. ¿Qué había llegado? Dice el 6, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Qué había llegado? Conecten con el versículo de arriba. El Evangelio, muy bien. La palabra en ellos, fíjense que después dice, y lleva fruto y crece también en ustedes, en vosotros. La palabra del Evangelio estaba fructificando en ellos. Crecía, se desarrollaba, se expandía. Ese mensaje que hasta el día de hoy lleva fruto y crece.
porque es la palabra de Dios, no se marchita. Presten atención que Pablo usa un lenguaje bastante conocido por nosotros y por todo el mundo. Una planta, una semilla, siempre está dando ahí, ¿no? Y habla con ese lenguaje. Dice que ese evangelio, esa palabra verdadera, lleva fruto y crece. No se marchita, es la palabra de Dios que vive y permanece. Un mensaje anunciado, sigan la idea, un mensaje anunciado, un mensaje escuchado, oído, un mensaje recibido, creído, comprendido. Versículo 7. ¿Cómo lo habéis aprendido? ¿De quién? ¡Wow! Grande, Epafras. Tremendo, impresionante. Yo me conmoví mucho, hermano. Porque Pablo estaba preso. Él no podía estar ahí físicamente. Y ahí teníamos a este hermano. Los habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel, presten atención ahí la palabra, es un fiel ministro, un servidor de Cristo para vosotros. Él está en nuestro lugar, yo no puedo, dice Pablo. Quisiera estar con ustedes, pero está Epafras, así lo quiso Dios, está Epafras, un fiel ministro para ustedes. Epafras los enseñó correctamente el mensaje. Epafras recibirá su recompensa por su tarea, su trabajo, su solicitud, su diligencia, su disposición, su servicio. Fue fiel a su obligación, fue fiel a su compromiso como servidor de Dios. Epafras no se fue para otro lado, no se despistó en la labor que tenía. No, ahí estaba con los hermanos, oraba, rogaba por ellos. Sobrevedor. Le enseñaba también. Era pastor allí. Versículo 8. ¿Quién? Epafras. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Oli decía el domingo pasado, me acuerdo bien, decía, los amo en Cristo. Decían, no con ese amor, porque si no, no podré amar, algo así dijiste, ¿no, Oli? No lo podré amar, los amo en Cristo. Ellos andaban en el amor, obrado por Dios, obrado por el Espíritu Santo. Era un amor genuino, un amor incondicional, un amor ágape. Vemos acá el fruto del Espíritu. Vamos al versículo 9. Por lo cual también nosotros, cuando escuchó Pablo ahí, que ellos andaban en el amor de Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Muchas veces nosotros, por lo general, tendemos siempre a orar por los hermanos que están mal, que están pasando dificultades, que están con ciertas necesidades, pero está bien y está perfecto y debe ser así. Pero el tema es que acá Pablo ora por los que marchaban bien. Aún más dice, porque dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento, o sea, impresionante, que seáis llenos, que sean completos, que rebalsen del conocimiento de Dios, de su voluntad. No cesamos de orar. Dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que sean controlados. Presten atención que en Efesios, por ejemplo, dice Pablo, no sean controlados por el vino. O sea, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Acá Pablo dice que sean llenos justamente del conocimiento, un pleno conocimiento, un conocimiento profundo de la voluntad de Dios.
Es interesante porque Pablo dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay un principio que vemos en la Escritura que dice que, no es que dice, está escrito totalmente, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. En Santiago capítulo 3, versículo 17 dice que la sabiduría de lo alto es, y de buenos frutos. Después busquen ese pasaje. A ver, vamos a leerlo. Santiago capítulo 3, versículo 17. La sabiduría de lo alto es primeramente... ¿Sí? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a Colosenses de nuevo. Pablo oraba para que ellos conozcan, comprendan la voluntad de Dios y alcancen madurez, se desarrollen en el andar cristiano. O sea, conozco, entiendo lo que le agrada a Dios en su voluntad y sigo en ello. Conozco y entiendo lo que no le agrada a Dios y me aparto de ello. Pablo oraba justamente con los demás hermanos atrás de él también, ahí todos juntos, que puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad, no de conocimiento, sino del conocimiento de su voluntad. Nosotros, hermanos, tenemos toda la voluntad de Dios en las Escrituras hoy. Está todo ahí. Todo ahí tenemos, hermano. ¿Cómo quiere que andemos? ¿Qué no le agrada? ¿Qué le agrada? Practico, aplico ese conocimiento. Versículo 10, ahí está el propósito, para que andéis, dice Pablo, en el caminar, en el proceder, en nuestra vivencia, apropiadamente como conviene a santos, andar como Él anduvo, agradándole en todo, sigue el versículo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, otra vez ahí está, llevando fruto en toda buena obra, en toda labor, en mi trabajo, en la sociedad, en el barrio, en la iglesia, con los hermanos, en mi servicio, en toda buena obra. Y además, ¿qué? Seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos al versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Acá vemos que hay una providencia divina. Acá hay una providencia divina, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. No con mi fuerza, no con mis energías, sino que con la que proviene de Él. Con el poder que actúa en nosotros por su Espíritu. Y además nos capacita para la labor que tengamos que hacer. Para permanecer, porque dice después, para toda paciencia y longanimidad, para permanecer bajo las circunstancias, sean buenas o malas, resistir, soportar, aguantar y perseverar con ánimo constante, ¿sí? Con ánimo constante, todo lo que venga, todo lo que pueda llegar a pasar, y no claudicar, no sucumbir, no desmayar. En el Señor, en Él tenemos todo. Él es suficiente. Sigamos creciendo.
Estos hermanos de Colosas eran fieles. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Estás siendo fiel a tu Señor? Pablo decía en el capítulo 1, versículo 24, ahora me gozo por lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo. Los hermanos de Colosenses eran fieles. Su condición eran fieles. Permanezcan en esa fidelidad. Sigan creciendo. ¿Estás siendo fiel a tu Señor? ¿Estás fructificando? ¿Estás creciendo en el conocimiento de su voluntad? ¿Estás andando como a Él le agrada? ¿Estás cumpliendo tu servicio? Andemos conforme a lo que hemos creído, hermano. Andemos conforme a lo que hemos creído. Andemos conforme a lo que tenemos en Él. Amén, hermano.